Señores, buenos días, como de costumbre. Les prometí que nosotros veníamos con una serie, Los Héroes de la Pandemia. Este 17 de marzo se conmemora el tercer aniversario de aquel día histórico, en el cual el presidente Danilo Medina, presidente de ese entonces, hablaba a la nación y cerraba todo lo que eran puertos, fronteras, aeropuertos, y mandaba al personal de salud como héroes a enfrentar algo desconocido, a enfrentar lo que nunca se había vivido. En ese momento nosotros como medio de comunicación tuvimos una constante cobertura de todo lo que pasaba en ese momento. Pero los héroes son los que tienen que hablar, son los que tienen que decir aquella vivencia de hace 3 años y cómo hoy pueden reflexionar sobre ello. Bienvenido, doctora Mercedes. Buenos días. A esta fea Carlos. entrevista. Sí. Doctora, ¿cómo llega usted a ser directora del hospital frente a una pandemia? Bueno, yo creo que fue un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente yo como epidemióloga, el 19 de diciembre del año anterior, 2019, me ponen como directora del hospital. Como quien dice, yo no sabía. Me llamaron, usted está nombrada. Digo, ¿cómo? Llegué, asumí. 19 de diciembre de 2019. Sí. Pues el 2020 me enfrento a la pandemia. El primer caso que tuvimos fue el italiano, que llegó al país el 22 de febrero. Pascualichi, me acuerdo. Sí, pero no fue hasta el día 1 de marzo que lo ingresaron, que ya hizo 3 Sí, años ahora. Entonces, el 17, como tú dijiste anteriormente, el presidente llega y cierra el país. El 18 empezó todo. No sabíamos lo que enfrentábamos, no sabíamos de qué se trataba, ni los médicos ni las autoridades. Una pandemia que estábamos ahí para ver cómo la tratábamos. Pero salimos adelante, gracias a Dios. ¿Cómo usted vivió ese primer día? Si se puede acordar, llegar al hospital y decirle al personal, señores, tenemos esto, hay que enfrentarlo. Sí. Realmente, desde que el decreto salió, a mí me llegó por vías extraoficiales. Ya yo sabía lo que iba a enfrentar. Pero así mismo, cuando yo llegué, que tuve que hablar con el personal, el temor entre los médicos, la enfermera, el personal de limpieza, todo, mira, fue terrible. No quiero acordarme de esto. Incluso hubo un médico que cuando se presentó el primer caso, que fue el del famoso gallero, me reportó. Él estaba en emergencia, le dijo a las enfermeras que no tocaran a ese paciente. Y me reportó a la gerencia de área. Le doy las gracias a la doctora Rosy Maleno por su apoyo. Le doy las gracias al licenciado Chanel por Chupani. su apoyo. Sí, Chanel Chupani. Cuando me reportaron a Samaná, porque yo recibí ese paciente. Un paciente que estaba en Entonces su no casa. podía recibirlo. Claro, es un paciente que estaba enfermo. Había que recibirlo. Sea de donde sea, era de nuestra provincia. Todavía el hospital no estaba asignado a COVID, pero éramos un hospital. El paciente necesitaba atención. Entonces, de la DPS, la Dirección Provincial, lo envían aquí para que lo vengan a buscar de Santo Domingo. Pero ese fue porque habían 2 casos. Había un caso que se hablaba que era de la Majagua y uno que llegó de Naranjito. Exactamente, que llegó de Naranjito. Ese era el de Naranjito. El de Naranjito. El de la fue. Majagua nunca existió, Sí, el de la Majagua existió también. pero fue después. Fue después. El de Naranjito fue el primero, por eso fue que me reportaron. Porque yo no debía recibirlo, porque este hospital no estaba en condiciones, que no tenía baños, que no tenía todo, agua potable, perdón, baños sí. Pero entonces yo lo recibo en lo que la ambulancia viene a buscarlo. Y ahí ya tú sabes, cuando me reportó el médico, pues yo le dije, bueno, aquí no iremos mucho, pero hay que afrontarlo. Le doy las gracias a todo el personal que me apoyó, principalmente a la licenciada Lupe, que estando en su casa, yo la llamé ese día sábado en la mañana, que viniera a ayudarme con el paciente. Y a nuestro queridísimo Benigno Cordero Negro, de limpieza y mantenimiento, que es todólogo aquí. Fuimos nosotros 3 que lo enfrentamos a ese paciente, al primer paciente, al primer caso. ¿Cómo fue esa vivencia? Es decir, lo tocaban, había temor, había... Había temor, pero nosotros no mostramos temor ante el paciente porque había que darle el soporte, había que darle la atención. Entonces, con el material necesario, con el equipo de protección, no había por qué temer. Y nosotros teníamos el equipo. Gracias a Dios, desde que yo escuché, desde que me enteré, yo me encargué de tener todo el equipo para el personal. Aquí nunca faltó, gracias a Dios, y a todos los patrocinadores, a las personas que se encargaron de donarnos, ustedes, Copersan, algunos políticos. Nunca faltó un material de protección para el personal. Manitas limpias, guante, bata, nada, mascarilla. Doctora, sabemos que somos humanos y llega un momento en que hay mucha incertidumbre de que se hablan cosas. Sí. ¿Cómo era manejar esa, la información con el personal? Porque se filtraban muchas cosas. Sí. Por ejemplo, nosotros como médicos, ¿sabes? Yo tenía un contacto directo con ella. Doctora, me llegó esto, que Sí. hay de cierto, porque se mencionaba que fulano, que aquel, que el otro, que aquel, que sí. Sí, ¿Cómo manejó eso? Sí, al principio era un boom.
Y efectivamente se filtraba la información a la calle. El mismo personal, médico, enfermera, le decían a ustedes comunicadores, a excepción tuya que te dirigía directamente a mí. Y a veces venían comunicadores y se paraban enfrente del hospital a esperar a ver qué le decían, para tener una noticia, para tener la primicia. Pero se manejó. Al principio nadie quería que lo dijeran, que lo tenían, pero después Exacto. Era un mal necesario, como así decirlo. Había que enfrentarse. Doctora, sí. Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿qué cambiaría usted de ese proceso? De ese proceso. Dijera, no, mira, a mí no me nombren en eso, que yo no entiendo que eso no era para mí. No. En cuanto a la pandemia, no. Yo la enfrentaría otra vez. ¿La enfrentaría? Sí, la enfrentaría. Gracias a Dios, estaba en el hospital en ese momento, sin administrador, sin recursos humanos, sin contable, sin médico internista, el epidemiólogo era yo y era la directora. Y gracias a Dios pude enfrentarlo. Si tuviera que repetirlo, lo volviera a repetir. No me dio COVID. ¿No le dio COVID? No me dio, gracias a Dios. Doctora, de ese proceso, ¿hay algo que le marcó? Sí. ¿Qué? Sí, me marcó bastante que el dinero no es la vida, el dinero no lo es todo. Habían personas ricos, millonarios, con dinero, personas cercanas, por ejemplo, de nuestra provincia, María Trinidad Sánchez, que tuvieron que internarse en Bávaro, consiguieron una sala para internarse. O sea, el dinero no lo es todo. Ahí todos éramos iguales. ¿Cómo vivió usted, doctora, el caso de nuestro amigo Oscar, siendo tan cercano? Fue difícil para mí porque, así como tú dices, cercano, mi hermano, no de sangre, pero mi hermano, tener que lidiar con él y ver su muerte de COVID, para mí fue difícil. Y más que él fue que gestionó el nombramiento en el hospital. Yo, como dije anteriormente, no sabía. Él fue que gestionó mi nombramiento y tuve que servirle. Eso me llenó de satisfacción, poder servirle, poder atenderlo, poder mandarlo a Huiza, donde lo mandé primero a Nagua, al seguro y después a Huiza, pero fue difícil para mí. Doctora, el caso de las vacunas siempre se habló muchas cosas. 3 años después, ¿qué podemos analizar como médico? Voy a reservar algunas cosas, pero sí, bueno. Realmente la vacuna no evita que te dé la enfermedad. Pero si nos damos cuenta, después que llegaron la vacuna, empezó a bajar la mortalidad. Se enfermaban las personas, pero era diferente. Pero hay muchos doctores que no creen en ella. Sí, hay médicos que no creen en ella, pero yo que la viví, que estuve de cerca, que viví la vacuna, puedo decir que sí, la vacuna tiene eficacia. No evita que dé la enfermedad, pero son menos, la enfermedad es menos fuerte, ¿entiendes? Los pacientes tienen más salida. Doctora, 3 años después, como vengo diciéndole, ¿usted entiende que pudiéramos estar preparados para otra pandemia? Es decir, ahora tenemos más mecanismos, ahora comprendemos mejor qué hacer en un momento como ese. Exactamente, ahora sí. Como todos los comienzos son difíciles, siempre que llega una pandemia nunca se tiene la solución en las manos, pero ahora si imaginamos que volviera otra vez, sería diferente el trato, sería abordarla sería menos problemático. Finalmente, doctora, quisiéramos que usted nos dijera cuáles de esas personas de este hospital, bueno, mencionó algunas, usted entiende que en algún momento debería hacerse algún reconocimiento público por las autoridades o por el ministerio, porque de verdad se entregaron en ese momento. Sí, como lo dije anteriormente, ya yo la mencioné, además de todo el personal que colaboró, pero hay 2 personas específicas que hay que hacerle un reconocimiento, que es la licenciada Lupe y a Benigno Cordero Negro, el encargado de mantenimiento, de limpieza, de todo. Bueno, doctora, esperemos en Dios que no nos reúna otra pandemia, pero de mi parte, muchas gracias, doctora, porque fueron muchos momentos de angustia, muchos momentos de divulgar información. Nosotros siempre tratamos de ser cautos con ellas, de ser muy objetivos y buscar la veracidad de ellas. Y realmente yo sé que usted atendiendo al hospital, atendiéndonos a nosotros, era un proceso difícil. Sí, pero últimamente también, que se me había escapado, ¿y su familia? ¿Cómo lo vivió? Bueno, para mi familia fue difícil, porque yo pasaba el día aquí en el hospital. ¿Y cuando usted llegaba, tú estás contagiado? Cuando yo llegaba a mi casa, me instalaron una ducha en el patio. Yo tenía que asearme en el patio, dejar toda la ropa, todos los zapatos en un cuartico ahí. Iba acumulando eso y semanal me lavaba mi ropa y mis zapatos y todo.
Bueno, pero nada, eso fue parte del proceso. Doctora, muchas gracias. Sí. Señores, esperemos en Dios que no se repita y volvamos después en otra vez Ferro Entrevista. Doctora, Ok. muchas gracias. Gracias.